Gloria al Señor. Dios me le bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde, hermosa noche. Estamos agradecidos con Dios porque Él es bueno. Él nos ha permitido un día más estar en la casa del Señor, pero también agradecemos a Dios por este hermoso privilegio. Yo quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 13. Gloria al Señor. Y vamos a estar predicando del versículo 21 al 30, trayendo una enseñanza de parte del Señor. Agradecemos a Dios porque este día pudimos estar con los jóvenes, ¿verdad? Anoche en vigilia, y este día por la mañana en ayuno, juntamente con algunos hermanos de la alabanza. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo tenga, se pone en pie en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 13. Vamos a estar hablando sobre el tema: la traición es necesaria. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor. Siempre honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaban. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba acostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y ya era de noche. Gloria al Señor. Vamos en palabra de oración. Padre bueno que estás en gloria, Señor, en esta hora venimos una vez más delante de tu divina presencia. Te damos la honra, te damos la gloria, la alabanza, nuestra adoración. Te pedimos que tú la recibas, Señor. Que sea una ofrenda grata a tus pies, Señor. Que nuestras vidas, Padre, sea completamente para ti, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, recíbelo, Señor. Te pedimos que a través de esta palabra, Señor, seamos edificados, Señor. Que el propósito tuyo, que tú tienes para cada uno de nosotros en esta hermosa tarde, a través de las redes sociales, los que escuchan esta palabra, Señor, también sean bendecidos, Señor. Habla mi vida una vez más, Señor, pero también te pido que hables a tu pueblo, Señor, que a través de esta palabra sembrada en el corazón, Señor, y puesta por obra. Enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Padre, te damos honra y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar así. Gloria al Señor. En este pasaje vemos una historia que todos conocemos, que a través de la Escritura, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice su palabra, ¿verdad? Que Él se había reunido en aquel lugar, en aquella noche, a tomar la cena del Señor, y estaba con Él sus discípulos, pero también se acercaba la hora en la cual era necesario que fuese entregado para que Él fuera a la cruz del Calvario para llevar sus pecados y los míos en esa cruz, para que usted y yo fuésemos perdonados. Pero tenía que ser necesario la traición de aquel hombre, de aquel discípulo que estaba a la par de él, para que se cumpliese la Escritura. Gloria a Dios. Acuérdense que todo lo que sucede en nuestras vidas, dice su palabra, a los que aman a Dios les es para bien. Y era necesario que nuestro Señor Jesucristo se cumpliera esta palabra, ¿verdad? Este momento de traición
para que la voluntad de Dios fuese en aquel día, para que usted y yo hoy, en este día, estemos en este lugar. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado un momento de traición, un momento en el cual personas allegadas, tal vez familia, tal vez amigos, compañeros de trabajo, le lastimaron o le han lastimado. Pero en nuestra vida, hoy como cristianos, sabemos que nosotros no podemos guardar rencor en una circunstancia de esa naturaleza, por difícil que sea. Usted me va a decir: pastor, pero ¿cómo voy a hacer yo para poder perdonar a alguien que me ha hecho daño, a alguien que me ha traicionado? Pues no lo va a perdonar si usted no tiene a Cristo, si no lo ha recibido en su corazón. Nosotros primeramente, para poder perdonar, debemos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a aquellos, ¿verdad? Pero también debemos de confesar nuestros pecados para que sean perdonados. Y si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. No va a perdonar la traición que usted o yo hayamos hecho, porque no solamente, muchas de las veces hemos recibido una traición. Muchas de las veces nosotros también hemos traicionado la confianza de alguien. Le hemos faltado a la fidelidad. Muchas veces, principalmente, hemos traicionado a Dios con nuestra infidelidad. Yo no sé si usted ha pasado un momento en lo cual la palabra de este día lo está confrontando, le está confrontando a su vida y está confrontando a mi vida. Yo le hablo de esto porque yo pasé muchas situaciones. De las dos maneras. Tenemos, dicen, las dos caras de la moneda en nuestra vida. Yo, si no hubiera pasado una situación de esa, no le pudiera hablar de esta palabra. Pero es necesario. Dice que el pasaje que vimos, el Señor estaba anunciando que se iba a entregar. ¿Cuántas veces no estaba anunciando nuestro Señor Jesucristo que en esos momentos tenía que ser traicionado para ser entregado? Lo vino preparando por mucho tiempo. Pero mire, imagínense, en unos momentos, si yo le dijera: mire, amados hermanos, en esta iglesia hay uno que me va a traicionar. Imagínense usted que hubiera pensado, ¿verdad? Podemos pecar, llevar a una persona al pensamiento y empezarnos a preguntar: ¿quién será? ¿Será tal, cual, aquel hermano? ¿Sabe que las traiciones o aquellas personas que nos han hecho daño, muchas veces o la mayoría de las veces, es el que más cerca está de la persona que se ama? ¿Sabe de que la persona que más amamos o a la que más aprecio le tenemos es la que más nos traiciona? Muchas veces es la esposa, es el esposo, es el amigo, es el padre, es la madre o alguna persona cercana en la cual se le obtiene y se le tiene un sentimiento de amor. Vemos la gloria al Señor. La Escritura dice que ahí estaba el discípulo amado, a quien Jesús más amaba. Pero déjeme decirle que no solamente era Juan al que Jesús más amaba, a todos los amaba por igual. Al igual que amaba a Juan, amaba a Judas también, amaba a Pedro, y así al igual, con el mismo amor que los amó a ellos, con el amor eterno, lo amó a usted y me amó a mí. Tanto que fue capaz de soportar esa traición e ir a la cruz del Calvario a morir por amor por usted y por mí. Dice San Juan 3:16 que de tal manera nos amó Dios y amó al mundo. No solamente los que estamos aquí, sino cada remanente que glorifica a Dios, aún los que no han venido a los pies de Cristo y van a entregar su vida. La traición fue necesaria para que usted y yo fuésemos perdonados de todas nuestras iniquidades, de aquello que a Dios no le agrada, de aquello que a Dios todavía aún le molesta, porque sabe que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sí, viene enojo de parte de Dios. Decía mi hermano Eddie en la mañana que alguien le preguntaba que por qué Dios era tan malo y
y por qué no amaba a ciertas personas, aquellas que son guiadas a sus concupiscencias, como los homosexuales, las lesbianas, ¿verdad? Los asesinos. No, Dios los ama. Dios los ama como lo debemos de amar usted y yo. Pero ¿cuál es la circunstancia? Dios ama al pecador, dice su palabra, pero aborrece el pecado. No quiere decir que Dios no ame a las personas que han hecho inequidad. Dios las ama. Imagínense si yo dijera es que a mí Dios no me ama, tanto que me ama, que me perdonó cuántos pecados. Me perdonó que yo hubiera traicionado a alguien. Y lo hizo para que yo pudiera perdonar a aquellos que me traicionaron. Y aún en el caminar de Cristo vamos a recibir traiciones también. Pero es necesario que usted y yo pasemos por cosas semejantes. Alaba al Señor. Le da palmas al Rey por lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe que cuando hablamos de circunstancias que nos enfrentan y nos confrontan en nuestra vida, nos quedamos serios? Y a mí no me preocupa que se quede serio. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque sé que Dios está haciendo cirugías espirituales. Esta palabra me confrontó a mí. Esta palabra hizo algo en mi corazón. Hace 2 años, gloria al Señor, para un diciembre, en el aniversario de la iglesia central, Dios me habló. Dios habló lo que iba a acontecer el año pasado y lo que iba a acontecer este año, porque me habló de 2 años. Y mire que han pasado todas las cosas que Dios habló. Lo único que yo tengo que hacer es seguir orando y pidiendo misericordia por mi vida, ¿verdad? Y por su vida también. Porque las traiciones duelen. Los momentos en los cuales, gloria al Señor, nosotros como siervos, como hijos de Dios, recibimos murmuración, nos duele. Y más cuando nos damos cuenta de los que están más cerca de nosotros, vienen y le están dando la puñalada por la espalda. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, déjeme decir. Y yo sé que le ha pasado también. Pero ¿sabe qué? Glorioso es Dios, porque en mi corazón no hay rencor para alguna persona que me ha hecho daño. He aprendido a perdonar. Y he aprendido aún a ponerle la mano de Dios, ¿verdad? Bendecimos a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario. Imagínense si a Cristo no lo hubieran traicionado, usted y yo no estuviéramos aquí. Acompáñeme ahí al libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 22. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Imagínense, se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Déjeme un día decirle que aconteció, ¿verdad?, que un varón hizo una declaración al momento de predicar y dijo esta palabra. En la iglesia, dijo, en el altar hay adulterio. Todavía estábamos en la iglesia de allá de la A Street, y dijo, y Dios me habló y me dijo, ¿quién es? Entonces me le acerco yo al varón, ¿verdad? Pasó el tiempo de predicación y le digo, varón, si Dios te habló, tú tienes que hablar. Tú tienes que decir lo que Dios te mostró, porque a mí Dios no me ha hablado todavía. No, es que Dios me dijo, pero va a ser al tiempo de Dios en el cual yo voy a hablar. ¿Y sabe qué empezó a suceder? La iglesia empezó a murmurar. El pastor está en adulterio. Se me acercó alguien, pastor, ¿está bien usted delante de Dios? Le digo, pregúntele a Dios. La hermanita que canta está en adulterio. El de la batería. Y así empezaba. Pastor, ¿quién será? Estaban como los discípulos en el momento que estaban reunidos con Jesús. La iglesia estaba en una murmuración a causa de una declaración de una palabra que no era verdad. Que no era verdad. Y a veces nosotros podemos hablar de algo
que no es verdad y le hacemos daño a una familia completa. Me decía un varón hace 2 meses aproximadamente, dijo: pastor, mi corazón está dañado porque alguien le dijo a mis hijos que yo vivía con un homosexual. Imagínense. Dijo: yo no sé si el varón fue homosexual o no, dijo, pero yo tengo 10 años que me convertí al Señor y vive Dios que yo vivo de una manera íntegra. Y si alguno de mi casa o donde yo vivo tiene una doble vida o una doble moral, allá que lo juzgue Dios. Pero imagínense, por el hecho de yo vivir en ese lugar, ¿se imagina el corazón de aquel hombre? Estaba dolido y dijo: gracias a Dios que tengo a Cristo en mi corazón. Si no, ya había hecho pedacitos de aquel que habló allá con mi hermano. Estaba dolido. A veces nosotros, por una murmuración, podemos hacer daño a muchas personas. A muchas personas. Imagínense esta circunstancia. Dice que Pedro estaba lejos, estaba retirado del maestro. Y dijo: pregúntale quién es. Pregúntale quién es. El Señor había afirmado y los dejó, porque el Señor habla verdad, ¿verdad? Que el Señor habla la verdad, nosotros no. Él es el único que tiene la verdad. Él es la verdad, Él es el camino y es la vida. Imagínense a través de su palabra cuando el Señor viene y lo confronta, porque le está hablando verdad y le está hablando al corazón del hombre y la mujer. Porque le digo, Dios me habló a mí y me confrontó y todavía me sigue confrontando. Si hay algo, le digo al Señor, si hay algo en mi corazón aún, en mi memoria, en mis recuerdos que no está, pero tú sí lo sabes, sácalo. Porque a veces podemos haber hecho daño a alguna persona, la pudimos haber traicionado voluntaria e involuntariamente. Y sabe que eso sigue dañando, y hasta que no lo sacamos nosotros de nuestro corazón, no podemos ser libres de aquella circunstancia. Sorprendido, usted se ha sorprendido en esta situación, que había un traidor ahí con el maestro. Bien, ahí mismo, estamos leyendo San Juan 13, vamos al 23 al 25. Gloria al Señor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel al que hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Quién es?, se preguntaba. Pedro siempre estaba impaciente, era impulsivo y decía: nomás que uno que te traicione, mira que yo saco la espada y le corto la cabeza. ¿Sí? Porque así era Pedro, impulsivo. En aquel momento que llegaron, ¿verdad?, por aprender a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, sacó la espada y le cortó la cabeza a aquel soldado llamado Malco. Perdón, la oreja, no la cabeza, la oreja. Porque era impulsivo, tenía, gloria al Señor, un carácter fuerte. Y muchas veces decimos: tenemos un carácter y así soy yo. Deje de moldear ese carácter, aunque sea fuerte, para el uso y la gloria del Señor. Que no le cambie su carácter, que se lo moldee, ¿verdad? Porque necesitamos hombres aguerridos, hombres guerreros que se enfrenten a Satanás. Hombres que tengan discernimiento de parte de Dios, hombres y mujeres, ¿verdad? No solamente hombres. Tenemos que tener discernimiento a través de la palabra. Mire, hace unos días, en esta semana, acontecieron cosas aquí en la iglesia fuertes. El día de ayer entra una persona, y si nosotros no nos apercibimos en las cosas de Dios, el día miércoles entra una mujer, mire, y empieza a mover una imagen que traía en la mano. El día miércoles, ensayando la alabanza. ¿Sí? Había hablado yo con unas niñas y preguntaban acerca de los ángeles, que si cómo eran.
Pero también acuérdese que Satanás se viste como ángel de luz y trata de venir a hacer cosas. Mire que la brujería y la hechicería existen. Hubo unos acontecimientos que solo Dios sabe lo que sucedió en ese momento. Pero nosotros debemos de estar apercibidos en la oración, en el ayuno, en la vigilia, leyendo su palabra para poder discernir lo que sucede en el ámbito espiritual. Mire, ahorita yo miro un silencio. ¿Sí? Hay un silencio, pero ¿sabe qué también miro? Que los corazones están así, pum, 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 asustados. Hay corazones asustados. Y eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trayendo libertad a nuestra vida. Usted como sería impaciente como Pedro y preguntara discretamente: ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Le voy a leer algo. Gloria al Señor. Podemos entender. El discípulo que Jesús amaba estaba recostado en su pecho. Por otro lado, debemos entender que también Pedro, que estaba lejos del Señor, era el que quería saber. Tal vez él mismo no pudo preguntarle, ¿verdad? Porque estaba lejos. Nosotros debemos de preguntarle al Señor. Yo no sé si usted se ha preguntado esto: ¿por qué me traicionaron? Le voy a contar una historia, pero no se la diga a nadie. Yo tenía una novia, estaba joven, tenía 14 años. ¿Sabe que aquella novia se fue con mi mejor amigo? Se casaron. ¿Y sabe a dónde terminaron? En el fracaso. ¿Sabe qué sucedió en mi corazón? Enojo, tristeza. Pero ¿sabe qué vino? Un dolor. Que dije: jamás me voy a volver a enamorar. Y a todas las mujeres les voy a hacer daño. Guardaba un resentimiento. Guardaba un rencor. Yo no sé, nosotros como varones, ¿cuántas veces nos sucede una circunstancia de esa? O aún una mujer que ha sido traicionada y ha sido engañada. El rencor que empieza a vivir su corazón. Esas traiciones muchas veces suceden con la misma familia, déjeme decirle. En la misma familia sucede. ¿Cómo lo sé? No me lo diga. Pero sucede. ¿Cómo se ha sentido usted en una traición? De una persona que tal vez usted amaba, que le tenía un sentimiento. ¿Por qué cree que le estoy hablando que es necesariamente la traición? Pero ¿sabe qué tuvo que pasar? Que este pechito fuese sanado y encontrar realmente el amor y recibir algo diferente. ¿Sabe que esos tratos son tratos de Dios también? Para quitarle el orgullo a uno. ¿Sí? Para quitarle muchas cosas, pero no me mire de esa manera. No me mire de esa manera. O no ha sido traicionado. Tal vez de otra manera. Muchas veces nosotros traicionamos a Dios, dejando a Dios por otras cosas. El no cumplir su palabra es una traición también. El no recibirlo en su corazón. El haberle hecho una promesa a Dios y no cumplirla es una traición. ¿Sí? El no diezmar es una traición. ¿Sí? El haberle hecho una promesa y no cumplirla es traición también. Porque dice que aquel que ha prometido, más vale que vaya y corra y que lo cumpla, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad? Vivimos a veces un evangelio acomodado. ¿Cómo podemos identificar una traición?
Aquí se identificó al traidor. Miren el 13:26. ¿Qué dice el 13:26? ¿Lo tienen? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Yo me imagino que todos cuidando ahí la mesa, ¿verdad? ¿Sabe? Porque así muchas veces nosotros venimos a la iglesia y en lugar de venir a buscar de Dios, venimos a ver quién está haciendo qué cosa. ¿Sí? Cuidamos más al hermano que nuestra vida espiritual, que a nosotros mismos. ¿Sí? Nos interesa más cómo viene vestido. ¿Sí? Nos interesa más con quién platicó, con quién habló, que de qué se trató la prédica. Si yo le pregunto cómo se llamaba la prédica del viernes, yo creo que se le olvidó. Aún la enseñanza de esta mañana, los que vinieron al ayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón está lejos de Dios. De labios honramos a Dios y nuestro corazón está lejos, y eso es una traición, ¿sabe? Traicionamos a Dios con nuestros labios, con nuestras oraciones. ¿Sí? Mire, yo me imagino que cuando les digo al que le diere el pan, ahí yo creo que me imagino que todos mirando a nuestro Señor Jesucristo ahí en la mesa, ¿verdad? ¿A qué horas estaba sopeando el pan? Decimos nosotros, poniéndolo, mojándolo en la sopa, para ver a quién se lo va a dar. Lo bueno que nosotros, gloria al Señor, ¿verdad? Aquí ya no juzgamos, ¿verdad? Ya no hay quien juzga. Porque solo hay uno el que juzga, ¿verdad? Se llama Jesucristo. En este momento Judas ya se había dado cuenta de que Jesús estaba al corriente de las intenciones. ¿Sabe qué? Nuestro Señor Jesús ya sabía. Él sabe, aún si nosotros le vamos a pedir de qué cosas tenemos necesidad. Aún nuestras peticiones Él ya las conoce. Él nos conoce, dice que a través de su palabra, ¿verdad? Discierne las intenciones del corazón y sus pensamientos. Y los pensamientos del hombre van de continuo al mal, no son buenos. Por eso dice, tus pensamientos no son los míos. Él sabe lo que usted y yo estamos pensando. Sabe que cuando los fariseos querían tentarlo siempre, él se daba cuenta y le decía, ¿por qué cavilan contra mí? Que lo querían aprender para matarlo. Gloria a Dios que aquí no hay ninguno que quiera cavilar y matarme, ¿verdad? Porque si es así, Dios ya lo sabe. Como conoce su corazón y conoce el mío. No vaya a cavilar, ¿verdad? Tampoco vaya a murmurar. ¿Y el pastor por quién lo diría? Yo creo que lo dijo por ti, porque te conoce, ¿verdad? Lo dijo por ti, hermano Enrique. Alaba al Señor. Dios bendiga la vida de mi hermano. Lo dijo por la hermana Tamara. Dios bendiga la vida de mi hermana Tamara. Le da palmas al rey, ¿verdad? Perdónenme, hermano, si lo tengo como ejemplo. Él ya sabía. El discípulo amado también supo quién era el traidor. Y en algún momento, no se especifica si lo diría a Pedro, pero notemos cómo ocurrió esto. Imagínense, muchas veces usted y yo sabemos los acontecimientos que está sucediendo contra una persona, ¿verdad? Más si es amigo del otro. Más si hay 3 amigos en común. Fíjate que la hermana fulana, así, ¿verdad? Ah, ya lo había notado. Y empieza la murmuración, empieza el pecado, empieza el chisme y empieza el alboroto. Pero, ¿sabe cómo identificamos a los traidores? ¿Cómo los identificamos? Orándole al Señor. Orándole al Señor y pidiéndole discernimiento. Señor, ¿qué va a acontecer en mi vida? Cúbreme, pelea por mí. Y de repente el Señor le avisa, ¿verdad?
Mire, ayer llegó un joven y en un momento cuando entra este joven, ¿verdad? Viene en una condición de calle, pero de repente escucho una voz y me dice, este viene a matar a fulano. Entonces yo volteo y veo una visión y veo a la persona que Dios me habla a quien va a matar. Y empiezo a orar, a interceder, ¿verdad? Lo bueno que el hombre, ¿verdad? Es un joven. Les decía yo a los muchachos, apercíbanse. No vino. Pero empezamos a orar y pedirle al Señor. Y seguimos orando. Y me decían los jóvenes, ¿y quién es? No se lo voy a decir porque cuando uno habla, Satanás oye. Mejor tenemos que interceder, cubrirlo con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y que Dios pelee la batalla por él, ¿verdad? Nosotros podemos pelear en el Espíritu, en oración. Por eso es que la iglesia debe de orar los unos por los otros, en amor fraternal, bendecirnos. Aún al que lo maldice, usted lo debe de bendecir, ¿verdad? Aún a nuestros enemigos, ¿verdad? Dice la palabra, pero usted y yo ya no tenemos más que un enemigo, un adversario, y se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Ya usted y yo no tenemos enemigos carnales, ¿verdad? Sino que son espirituales. Y son los demonios y Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado armas poderosas. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. Tenemos el ayuno, la oración, la intercesión, la vigilia, para estar, la lectura de la palabra, para estar orando, intercediendo los unos por los otros, porque Satanás quiere la muerte para usted y para mí, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Satanás viene a poner en el corazón del hombre la traición, porque todavía no había una completa traición, ¿verdad? No había entrado Satanás en el corazón de aquel traidor. Tal vez tenía la intención, pero todavía estaba en el pensamiento. Por eso a veces nuestros pensamientos, ¿verdad? O lo que nosotros vamos a hacer en los planes que usted tenga, no los cuente a cualquiera. ¿Por qué? Porque viene una traición, viene un levantamiento, viene la envidia, vienen muchas cosas. Muchas veces sabe que ha habido negocios que los hombres de Dios o un hijo de Dios ha querido levantar. Y en cuanto se lo cuenta a la esposa, a la mujer, la esposa se lo tumba. Yo he visto eso. Un día un varón dijo, voy a abrir un negocio, y la esposa le dijo, y te va a prosperar. La esposa. Imagínense, por eso nosotros tenemos que tener cuidado a quién le contamos nuestras cosas. ¿Quién realmente se va a preocupar y nos va a ayudar a bendecir, nos va a orientar? Pero en estos momentos, si usted le dice, voy a poner, ni papeles tienes vos. Sí. Si usted le dice, voy a poner un negocio a alguien, lo primero que le va a decir, ni papeles tienes. No necesita papeles. Necesita a Cristo con la sabiduría de Dios. Porque puede tener el conocimiento, pero no la sabiduría. ¿Sí? Si es sabio y es entendido y hace la voluntad de Dios, mire, Dios lo bendice. Con papeles o sin papeles, yo he visto y conozco gente más bendecida que no tiene unos documentos legales. En todas las áreas, se lo voy a decir. En la espiritual primeramente, porque dice buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Y sabe por qué son bendecidos? Porque realmente hay un corazón que se entrega a Cristo. De veras, hay un compromiso en Cristo Jesús. Por eso es que Dios lo bendice. Pero alguien que no está comprometido con Dios, si no somos buenos administradores, ¿cuántas veces hemos hablado de la administración? Mire, si yo le digo y hacemos cuentas, porque ya pasé por ahí, ¿cuánto dinero usted ganó en un año? ¿Sí? Y si le pregunto cuánto tiene, no me diga. ¿Cuánto ahorró? No me diga. 5 centavos. Y muchas veces hacemos planes de administración. Sí, yo le digo a los jóvenes en la casa, miren, ustedes tienen que apartarlo de Dios. Tienen que guardar
un 10% de ahorro, guarden un 30% para que vivan, un 30% para sus gastos y un 30% para emergencia. Y les funciona, ¿verdad? ¿Sí? Y son bendecidos si lo hacen bien, si lo hacen correcto. Pero si no, todavía no alcanzan el cheque y ya lo deben todo. ¿Sí? Andamos pidiendo prestado y mire, a veces de esa manera traicionamos. Esa es una traición, el no ser un buen administrador. ¿Cómo Dios nos va a dar si no hemos aprendido? Dios no te puede dar algo en lo cual tú no lo puedes cuidar. Es igual que si te da dones y eres negligente, no los usas. ¿Sí? Si viene la vanagloria de la vida, mire, muy sutilmente Satanás viene a poner el pensamiento. ¿Sabe que así vino con Adán, con Eva, en el jardín del Edén? Dios les había dicho, mire, la bendición de todo árbol, de toda planta podrás comer, menos del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal. Pero dice que la serpiente era astuta, ¿verdad? Y Satanás, el Señor lo reprenda, viene y le dice, come, Eva, no va a pasar nada. ¿Sabe que a veces a las mujeres, atenta a las que están casadas, Satanás muy sutilmente le pone una maquinación en el pensamiento para una traición? Come, no te va a pasar nada. Y come la mujer y no pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque el mandamiento no se lo dio a la mujer, sino se lo dio al hombre, porque el hombre es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Pero a veces la mujer muy sutilmente, no vayamos a la iglesia, vámonos a la pulga, llévame a la playa, llévame a comer. ¿Sí? Varón, atienda a su esposa, pero también venga a la iglesia, gloria al Señor, ¿verdad? Porque se les ocurre ir a lavar a la hora del culto. ¿Sí? Y a veces por la lavandería no venimos al culto, ahí estamos traicionando a Dios, porque no fuimos buenos administradores del tiempo. ¿Sí? Estamos identificando al traidor. A veces hay cosas que nosotros estamos pasando o haciendo que nos lleva a una traición. ¿Sí? Y no con esto que sea una traición a la persona, sino a Dios. ¿Sí me entienden? Estamos identificando cosas que nos van a estorbar para traicionar lo que Dios quiere que hagamos. Porque la traición no solamente es de una persona a otra. La traición muchas veces es espiritual. ¿Sí? Mire bien sutilmente, hasta que se le dio de comer el pan, dice que Satanás entró en el corazón. Acompáñeme en el 27. En el 26, ¿verdad? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mire. Y salió, ¿verdad? Se fue, porque era de noche. Eso le dio la oportunidad, ¿verdad? Porque ya Satanás estaba en el corazón. Vayamos a hacerlo. Hagámoslo. Y fue y lo entregó, lo vendió por 30 monedas. Mire. No le tomó aprecio a la vida de nuestro Señor. Pero a veces usted y yo no le tomamos aprecio a lo que Cristo hizo, a su sangre. Hay gente que tiene todo el dinero del mundo o es millonario, pero no tienen a Cristo, no tienen salvación. He conocido gente que ha confiado más en el dinero que en Dios y se han ido y han dejado problemas. Le contaba de mi prima, ¿verdad? Que falleció hace unos días. Yo le decía en la mañana, ¿verdad? Les hablaba de la confianza y de la convicción, de verdad, de la obediencia a Dios en el libro. La confianza a veces no la tenemos en Dios, confiamos más en otras cosas. Mi prima confió más en las 400 vacas lecheras que tenía en su quesería. ¿Sí? Y él murió.
no disfrutó lo que mi tía le pudo haber dejado, la herencia. ¿Y ahora quién se la dejó? Dijo Salomón, muchas cosas tuve y no sé de quién van a ser. A veces nos afanamos, doble trabajo, doble turno, overtime, ¿sí? Y no alcanzamos para la renta, andamos pidiendo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que Dios nos da la oportunidad de ser bendecidos y administrar el tiempo de Dios. ¿Sabe que Dios me habló a mí en una ocasión? ¿Sí? Y ya estaba pastoreando, porque la palabra dice que a dos señores no le podemos servir, a dos amos. Tenía mi taller, estaba trabajando por mi cuenta y viene un trabajo. Yo dije, qué bendición estoy recibiendo. Me voy a echar mis pesitos a la bolsa. Y que me dicen, lo quiero para tal día. Oh, no te lo puedo entregar tal día. ¿Por qué? No, pues es que tengo otras cosas que hacer. Y me dijeron, o trabaja en esto o administra la iglesia. Dios me habló, y por un inconverso. Pero a veces decía mi hermano Mateo, nos compartía con los pastores, ¿verdad? Este lunes, decía que él era maestro de niños y que ese día él no tenía una obligación en la iglesia porque tenía su día libre, no tenía, gloria al Señor, privilegio de darle clases a los niños, y alguien le llamó para que le diera un ride a otra ciudad, y dice que apenas iba en el camino y ya estaba por la hora del culto cuando la pastora le habla. Mateo, ¿dónde estás? Y que le dijo, es que vine acá a darle un ride a alguien y no voy a ir a la iglesia. ¿Sabes cuál es tu obligación? Estar en el culto. ¿Sabe que si usted y yo somos líderes, nuestra obligación es estar cubriendo la responsabilidad en la casa de Dios el día de culto? Más si somos líderes. Al congregante se le pasa, ¿verdad? Y a una líder, ¿verdad? Cuando dice, pastor, tengo algo que hacer, se excusa, pide permiso, pero cuando no, está traicionando al Señor. Porque cuando tenemos necesidad, sí venimos, ¿verdad? Y le rogamos a Dios y hasta berrinche le hacemos, ¿verdad? A veces somos como los hijos, pero mire, papá corrige, y gloria a Dios que tenemos que corregir a los hijos, ¿verdad? Porque si no los corregimos, se nos voltean. Mire, hace, ¿qué será? 2 años ya mi hijo casado. Una contestación que le dio a mi esposa. Mi esposa le dio sus cachetadas. 22 años el muchacho. Tenía que aprender a respetar. Claro. Imagínense. Y le dio. Y le dijo, así estés viejo, te voy a seguir dando. Si no respeto, uno tiene que aprender a respetar, a honrar a los padres. Es mandamiento con promesa. Pero ya los hijos hacen lo que les da la gana con uno. ¿Sí? Les permitimos muchas cosas. ¿Sí? Mira, por eso mi hijo no vive en la casa. ¿Sí? Porque en la casa le dice uno, y los muchachos que viven con nosotros, a la iglesia se va entre semana por lo menos una vez. Se asiste a la célula y el día domingo los quiero en la iglesia. Si no, tienen la puerta libre. Y nosotros como padres, como cabeza del hogar, les permitimos muchas cosas. Muchas veces. Y a veces la iglesia también. Pero aquí va parejito. Aquí yo le he dicho desde el pastor hasta el congregante. Aquí no hay excepción. Aquí no hay excepción de persona. ¿Sí? ¿Qué es el líder de tal? ¿Qué son los hijos del pastor? No me importa. No me importa. ¿Sí? Mire, en la mañana nos hablaban. Ayer, un joven. Hemos visto el cambio que Dios ha hecho en este joven, la predicación. No sé si usted la vio. Si no vino a la iglesia, la vio en internet.
Nosotros ya no nos tenemos que convertir al mundo, decía este joven. Tenemos que marcar la diferencia, pero qué tristeza que jóvenes que han servido a Dios se vuelvan al mundo y nosotros lo permitamos. Si no nos damos cuenta, pero el día que usted y yo nos damos cuenta y si lo permitimos somos partícipes y hasta cobardes somos. Seguimos traicionando y traicionamos a Dios principalmente. ¿Sí? ¿Sí? Porque si usted sabe que alguien pecó, tiene que venir. Pastor, fíjese que fulano, mangano. Ah, no, pero me voy a ver chismoso. Cobarde que es. ¿Sí? Así somos a veces. Mire, yo como pastor, si me doy algo en una situación de la iglesia central o de cualquier iglesia, yo lo hablo. Ya si los pastores no lo quieren hacer, ya yo salgo del compromiso. ¿Sí me entienden? Pero no traicionamos al Señor. Igual, si hay alguien que sabe una situación de allá, de cualquier iglesia, yo le digo, acérquese, ¿verdad? Porque Satanás es muy sutil, que el Señor lo reprenda, entra en el corazón del hombre. Y ahí se va metiendo, va maquinando, y después viene a ser presa un bocado. 13:29, gloria al Señor. 27 al 29. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué vas a hacer? Hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ninguno discernió. Había una ceguera espiritual todavía. No había llenura del Espíritu Santo. Hay muchos que están ciegos espirituales. Hay muchos todavía. Misericordia debemos de buscar la guianza de Dios. Gloria al Señor. Judas ocupaba un lugar a la izquierda del Señor. ¿Sabe que los que están a la izquierda son los que traicionan? ¿Sí? Eso es una verdad. Eso es una verdad. ¿Sabe por qué? Porque los de la mano derecha van juntos. Los de la mano derecha van juntos. Y no le estoy diciendo si es diestro, me refiero, no. Los que se desvían, los que se tuercen, esos son los de la izquierda. Por eso, si usted está en un lugar, tiene que tomar la visión de la iglesia. Pero a veces la traición es más grande aún de los líderes y de los que están más cerca. Ah, es que allá lo hacíamos así. Ah, es que yo no le voy a hacer caso a tal o cual hermano porque él no es el pastor. ¿Sí? ¿De verdad? Mire, si hay un cuerpo de Cristo, hay un liderazgo, ya hay autoridades delegadas. En la célula, el líder y el que dispone es el líder de la célula. Dentro de la alabanza, gloria al Señor, el que dirige es el líder de alabanza, ¿verdad? Aún yo como pastor me tengo que sujetar. El que predica aquí, el día que se sube, tiene la autoridad de Dios, una autoridad delegada, y yo estoy allá escuchando la palabra y me sujeto, ¿verdad? Mire, si alguna persona está predicando, gloria al Señor, y dice, levante las manos, tenemos que levantar nuestras manos, pero levante la mano, y así nos quedamos. Ah, es que es el hermano mengano. No, tenemos que respetar la autoridad delegada, porque Dios usa a cualquiera. Mire, aquí no es de jerarquías, ¿verdad? De qué tanto conocimiento tenga usted o cuántos años. Aún un niño le puede enseñar. Yo le he expresado esto, que de los niños las enseñanzas más grandes las he recibido yo de parte de Dios a través de los niños. Ayer le pasaba una situación difícil y le decía al Señor, háblame, Señor.
Háblame, le decía yo al Señor, y el Señor me habló. Y me dio una palabra poderosa. Que mire, todavía sigue haciendo efecto en mi corazón. ¿Sí? Cada vez que nosotros le decimos al Señor, habla, tenemos que mirar, ¿verdad? Y respetar. Hay un punto en que la persona se ha ido endurecido progresivamente al perder toda la capacidad de decidir libremente. ¿Sabe que llegan momentos, así como se fue Judas? Ya él, una vez que decidió traicionar al Señor, se van. Y se van con ataduras. Ya no tienen la capacidad de decidir libremente de lo que van a hacer. Porque hay un cargo de conciencia cuando una persona traiciona a otra. ¿Verdad que ya no es la misma confianza cuando una persona lo traiciona a usted? Ya no hay un acercamiento igual. No sé si le ha pasado. ¿Verdad que usted ya no le vuelve a confiar a aquella persona que usted le dio sus secretos y la traicionó, los contó a otro? Ya no se los vuelve a contar, ¿verdad? Porque ya no hay una libertad de que usted le exprese libremente sus sentimientos. Mire, ¿a dónde llevó Judas con su corazón endurecido? A la muerte. Hoy se colgó de un árbol. ¿Sí? Pero a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, háblame. Y a veces no pedimos discernimiento, ¿verdad? La lectura de la palabra y decimos, a ver, ¿qué me dice el Señor? Y abrimos ahí donde dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Señor, vuélveme a hacer. Judas se ahorcó, ve y haz tú lo mismo. Y ahí, ¿sí? ¿De veras? Imagínense, a veces así leemos la palabra, no le pedimos al Señor. Porque no tenemos una libertad de venir ante su presencia muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque le hemos fallado al Señor y lo hemos traicionado. O porque muchas veces nos han traicionado y nosotros no hemos tenido la capacidad de perdonar o de pedir perdón. Sobre todo de perdonar y pedir perdón cuando nosotros hemos ofendido. Póngase en pie. ¿Usted ha identificado la traición en su vida? ¿Ha identificado al traidor? Y no le estoy diciendo que sea una persona o que sea un hermano, ¿verdad?